Buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Romero, soy médico residente de tercer año de diagnóstico por imágenes de Argus Diagnóstico Médico y junto con mi compañera, la doctora Romina Galeano, residente de cuarto año, vamos a presentar el siguiente caso. Bueno, se trata de un paciente de 41 años de edad que en el año 2014 inicia con un cuadro de dolor abdominal a nivel del epigastrio. Le realizan una bioendoscopía donde revela la presencia de gastritis, por lo cual inicia tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones. En un primer momento el paciente refiere leve mejoría, pero con el pasar del tiempo agrega sensación de pesadez y persistencia del dolor, por lo cual le solicitan una ecografía abdominal que revela la presencia de esplenomegalia. Su médico tratante lo deriva a un hematólogo pensando en una enfermedad linfoproliferativa, el cual le solicita una serie de estudios, entre ellos un laboratorio, el cual fue normal, y una tomografía computada abdomen y pelvis con contraste endovenoso. 2 años más tarde se realiza la tomografía, donde en esta reconstrucción coronal lo que podemos observar es la presencia de esplenomegalia, midiendo el vaso en ese momento 149 milímetros. En los cortes topográficos, en las distintas fases postcontraste, lo que vemos en este caso es una imagen nodular hipodensa en el polo inferior del vaso, el cual presenta escaso realce en las fases postcontraste, tanto en la arterial como en las más tardías. 2 años más tarde se realiza una resonancia magnética de abdomen sin contraste, donde en esta adquisición coronal vemos como el vaso aumentó de tamaño con respecto a la tomografía previa. De 149 milímetros pasó a 160 milímetros en un lapso menos de 2 años. Y acá tenemos los cortes axiales, donde vemos múltiples imágenes nodulares, hipointensas en la secuencia T1, también en la secuencia T2, sin cambios en la secuencia T2-FATSAT y sin restricción en la secuencia de difusión. En el informe radiológico ya se plantea la posibilidad de angiomatosis esclerosante y con este paciente no se tomó ninguna conducta. En el año 2020 ya el paciente refiere aumento de la intensidad de dolor y sensación de saciedad precoz, por lo cual le repiten la resonancia. En esta nueva resonancia, esta vez con contraste endovenoso, lo que se destaca es una mayor extensión de la esplenomegalia, pero sin cambios, digamos, significativos de las lesiones y sin realce tras la administración de contraste endovenoso. En los cortes axiales vemos cómo persisten estas imágenes nodulares, hipointensas en la secuencia T1, y que en la fase post-contraste el realce es prácticamente nulo. Bueno, el siguiente escalón fue realizar un PTC, dado de que había sospecha de enfermedad linfoproliferativa por el crecimiento del vaso, a pesar de que los demás parámetros eran normales. Bueno, acá lo que vemos es un aumento de la captación del radiotrazador, bastante heterogénea, si lo comparamos con el parénquima hepático, donde en condiciones normales la captación del vaso debería ser igual o quizás un tanto menor que la del hígado. Esto acá lo que me está indicando es que hay aumento de la actividad metabólica. Y en este caso, en el informe radiológico, lo que se sugirió fue realizar una biopsia para poder definir la etiología, dado de que a pesar de haber realizado prácticamente todos los métodos de imágenes, no se pudo llegar al diagnóstico. Bueno, y eso fue lo que se hizo. Acá tenemos un pequeño resumen imagenológico con la tomografía computada con contraste, la primera resonancia que se realizó al paciente sin contraste endovenoso, la segunda resonancia con contraste endovenoso,
y el PET-TC. Diagnósticos diferenciales. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos al linfoma, que fue lo que se pensó en un primer momento. La sarcoidosis, dado que presenta un patrón de imagen bastante similar al de nuestro paciente. El angioma de células del litoral, una neoplasia vascular benigna. Angiosarcoma, neoplasia vascular maligna. Y la transformación angiomatosa nodular esclerosante, que es una patología muy poco frecuente que presenta patrones similares. Bien, un poco del linfoma esplénico. El linfoma es el tumor maligno más frecuente del vaso. Dentro de las manifestaciones clínicas se presenta como síntomas constitucionales, masa palpable, dolor abdominal. Y las características radiográficas en tomografía se muestran como lesiones focales, hipodensas, hipocaptantes con respecto al parénquima. Y en resonancia magnética como lesiones hipointensas de secuencias T1 y T2 con restricción en difusión y realce postcontraste. La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica granulomatosa de etiología desconocida. Afecta principalmente los cilios y el parénquima pulmonar y es frecuente la afectación del vaso. Dentro de las manifestaciones clínicas suelen ser asintomáticos o cursar con esplenomegalia, saciedad precoz y dolor abdominal. Las características radiográficas en tomografía se presentan como esplenomegalia, con múltiples nódulos hipodensos, y en resonancia magnética como lesiones hipointensas, tanto en secuencias T1 como en secuencias T2, y no realzan postcontraste. El angioma de células litorales es un tumor vascular primario benigno del vaso, deriva de las células del litoral, y las manifestaciones clínicas van desde asintomáticos a presentar dolor abdominal. Las características radiográficas en tomografía se presentan como nódulos o masas hipodensas y en resonancia magnética como nódulos o masas hipointensas en secuencias T1 y secuencia T2 con realce progresivo. El angiosarcoma es una neoplasia maligna no hematolinfoide más frecuente, tiene mayor incidencia en varones de edad avanzada y las manifestaciones clínicas, dolor abdominal. Las características radiográficas en tomografía se muestran como masas únicas o múltiples, hipodensas con respecto al parénquima, donde también pueden ser hiperatenuantes. Suelen tener realce periférico tras la administración de contraste y en resonancia magnética se presentan como masas únicas o múltiples, hipointensas en secuencias T1 y T2 y puede haber aumento de la señal en relación a áreas de hemorragia subaguda. Presentan intenso y heterogéneo realce postcontraste. La transformación angiomatosa nodular esclerosante es una lesión vascular esplénica no neoplásica de etiología desconocida. Las manifestaciones clínicas suelen ser asintomáticos o presentar dolor abdominal y las características radiográficas en tomografía se presentan como masa esplénica, iso o hipodensas con respecto al parénquima con un realce centrípeto progresivo. Y en resonancia magnética en secuencias T1 y T2 se ven hipointensos con un leve realce periférico tras la administración de contraste endovenoso. Bueno, el diagnóstico. Al paciente se le realizó una esplenectomía con fines diagnósticos y terapéuticos. Primero se realizó una citometría de flujo para poder, descartar patología linfoproliferativa, que fue lo primero que se sospechó. Acá tenemos en el informe donde se corrobora que la patología no es un proceso linfoproliferativo. Acá tenemos la pieza macroscópica del vaso y el diagnóstico final, el cual fue transformación angiomatosa nodular esclerosante. Bien. La transformación angiomatosa nodular esclerosante es una patología vascular muy poco frecuente, caracterizada por la proliferación de nódulos angiomatoides vasculares.
Actualmente se le considera una lesión vascular no neoplásica localizada en pulpa roja y secundaria a una exagerada proliferación del estroma. Existe un registro de 258 casos al momento, tienen un curso asintomático en general y los hallazgos imagenológicos incluyen en ecografía masas hipoecogénicas heterogéneas, en tomografía como masas isohipodensas con realce centrípeto progresivo tras la administración de contraste, en resonancia como lesiones hipointensas en T1 y T2 con leve realce periférico post-contraste, y en PTC estudios mostraron aumento de captación de FDG. El tratamiento de elección es la esplenectomía. Acá le dejamos la bibliografía. Muchas gracias.